Bien, buenos días a todos. Espero que se me vea y se me escuche correctamente. Bien, en primer lugar, quisiera agradecer al IULCE y al Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y a los miembros de los proyectos de investigación que me hayan invitado, que me hayan concedido el honor de presidir esta primera mesa del seminario y especialmente a los organizadores del seminario que en estos tiempos difíciles contra la peste, la nieve y hoy ya la lluvia hayan promovido la celebración del seminario. Quizás hoy, más que nunca, siempre, pero hoy más que nunca, la cultura y la ciencia cumplen un fin primordial, que es combatir la desesperanza. Bien, en esta primera sesión del séptimo seminario, que está dedicada a los orígenes, intervendrán los profesores Jorge Tomás y Carmen Sánchez. He de decir también que es un ejemplo de colaboración, porque los tres, es decir, tanto el profesor Jorge Tomás como la profesora Carmen Sánchez y yo mismo, pertenecemos al Instituto de Ciencias de la Antigüedad. Bueno, es como decía, un ejemplo de colaboración entre dos institutos universitarios, en este caso de la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, la estructura de la intervención será, bueno, pues cada uno de los ponentes tendrá un tiempo previsto, unos 30 minutos en su exposición. Después de cada intervención abriremos un pequeño turno de debate, de intervenciones, se prolongará aproximadamente durante unos 15 minutos. Bien, intervendrá en primer lugar el profesor Jorge Tomás García, es profesor del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor en Historia del Arte y también licenciado en Filología Clásica. Ha sido becario en la Real Academia de España en Roma, también en la Universidad Nueva de Lisboa, y ha formado parte del equipo que de la Universidad de Columbia ha trabajado y ha restaurado las pinturas romanas en el sitio arqueológico de Machiozzo de la villa de Adriana en Tivoli. Actualmente codirige junto a la profesora Carmen Sánchez un proyecto de investigación titulado La narración visual en la cerámica ática, las crateras de figuras rojas en el contexto ibérico, y él nos va a hablar sobre la dramatización de un estatus, espacios y usos de las imágenes en la construcción de identidades míticas en la antigua península ibérica. Sin más, cedo la palabra al profesor Jorge Tomás. Muchas gracias, buenos días. Gracias, profesor Pascual. Muchas gracias también al profesor Riello y al profesor Marías por la invitación. Voy a compartir pantalla para empezar con la presentación, porque como el PowerPoint es animado, creo que a través de compartir pantalla se podrá ver todas las animaciones. ¿Me podéis confirmar, por favor, ya que yo he perdido el chat, podéis confirmar que se ve la presentación PowerPoint? Se ve perfectamente. Sí. ¿Se ve? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, nada, no voy a reiterar el agradecimiento muy brevemente a la organización, ¿no?, por haber organizado, por haber hecho el esfuerzo de llevar a cabo este seminario, ¿no?, pese a las condiciones que nos ocupan estos días. Ojalá pudiéramos estar todos cerquita y compartir este seminario de manera mucho más cercana, como nos gusta, ¿no? Quiero dar la enhorabuena por plantear el seminario desde una amplia visión temporal, ¿no? Porque, desde luego, si hablamos de Palomino, nunca el adverbio temporal antes pudo ser tan generoso. Recogiendo la invitación realizada, intentaré que mi presentación sobre la construcción de identidades míticas en la península ibérica antes y durante la llegada de la cultura romana pueda dialogar con problemas y debates que sean de interés común durante estos 3 días de seminario. Este trabajo que voy a presentar hoy se enmarca en el proyecto que comparto con la profesora Carmen Sánchez sobre las crateras áticas en la península ibérica, y muchos de los argumentos presentados responden a un trabajo a la limón. Me gustaría advertir, sin embargo, que el carácter provisional o en progreso de algunas de nuestras hipótesis
sobre todo de las relacionadas con la iconografía, se debe a la actual emergencia sanitaria que ha impedido que realicemos muchos de los viajes planificados para corroborar muchas de estas hipótesis. Aún así, me arriesgaré y hoy enunciaré algunos de estos argumentos confiando en el poder realizativo y mágico de la palabra para lo que hoy es una intuición cercana a la certeza, mañana sea una certeza bien argumentada. Además, confiaré, como no, en la benevolencia del auditorio. Empecemos por el inicio. Si anteriormente he aludido a la generosidad del adverbio temporal antes, al establecer la relación entre Palomino y las crateras áticas, tenemos que ser conscientes que el adverbio temporal después, utilizado también en el título del presente seminario, está plenamente justificado. Este después llegaría hasta la posmodernidad, ya que la identidad es un concepto historiográfico estrictamente posmoderno que reflexiona sobre la identidad del yo o del nosotros, tratándose de identidades grupales. Es quizá la más compleja de las construcciones culturales. Del latín identitas identitatis, por lo tanto de la raíz idem, para nosotros ha pasado a significar lo mismo. Por lo tanto, etimológicamente la identidad es una búsqueda de la diferencia a partir de la semejanza. Denota así mismidad y diferencia. Exige identificarse con algo. Es una asociación con uno mismo y con los otros. Es un proceso, un llegar a ser a partir y desde una mismidad reconocida de un grupo de iguales para diferenciarse de un grupo de diferentes. En el caso de nuestra península, los debates sobre nuestra identidad o identidades siguen siendo un lugar común. El actual espacio de globalización propicia la sublimación de las identidades particulares y más que nunca en las últimas décadas cuestionamos diariamente qué o quiénes somos o a quién nos parecemos, con quién nos identificamos o a quién rechazamos. En el trabajo que hoy pretendo tratar, voy a exponer uno de los debates que más se suele invisibilizar en el proceso de creación identitaria de nuestra península, y es la presencia semita oriental, como expuso en algunos de sus trabajos Enrique Dussel sobre el humanismo semita, y cómo este componente es irrenunciable incluso en este extremo de lo que hoy llamamos Europa, ya que la mitológica Europa es hija de fenicios, de semitas, y que esta Europa venida de Oriente es algo cuyo contenido es completamente distinto a la Europa definitiva, a la Europa moderna, a, como dijo Dussel, esa diacronía unilineal Grecia-Roma-Europa, que es una construcción o un invento ideológico de final del siglo XVIII en el contexto romántico alemán. El caso de estudio que vamos a utilizar para ilustrar cómo desde el siglo IV nuestro territorio peninsular ha gestionado la construcción de identidades míticas antes de Palomino es esta cratera ática. Esta pieza es absolutamente un unicum, un japas, una pieza atómica, parafraseando a la profesora Carmen Sánchez, no solo en nuestro territorio, sino más allá, donde haya llegado en algún momento una obra que sea representación de la cultura material del pueblo griego en la antigüedad. Identificada por la misma profesora Sánchez como obra del pintor de Londres F64, el hecho de tener dos caras historiadas la convierte en una obra todavía irresoluta y cuyo significado profundo y último no ha conseguido el consenso de los especialistas. En nuestra opinión, la vida social de la cratera, sus posteriores amortizaciones y su programa iconográfico nos invita a afirmar que esta obra sirvió en distintos tiempos, espacios y bajo diferentes poseedores para reivindicar un linaje de origen fenicio en el sur peninsular. De esto nos ocuparemos. La pieza fue encontrada debido al azar propiciado por una torrencial riada en otoño de 2007 en el Cerro de Piquía, en Jaén, concretamente en la actual Arjona. Identificada esta población con la Urgoa alba que describe Plinio, cuyo esplendor se sitúa a final del siglo II y hasta la mitad del siglo I a.C. El punto de partida del hallazgo de esta necrópolis lo enmarcará la erosión del terreno y con él las excavaciones pertinentes que confirman la existencia de una necrópolis íbera. El resultado final engloba un conjunto de 34 tumbas de distinto tamaño, en mayor parte enterramientos colectivos datados en torno al siglo I a.C. Desde su descubrimiento ha sido el equipo capitaneado por el profesor Arturo Ruiz en la Universidad de Jaén y posteriormente a los trabajos de Ricardo Olmos los que han actualizado, han puesto al día y han socializado en la comunidad científica todos los argumentos volcados sobre la interpretación de este espacio funerario y de estas crateras.
Hablando de historiografía, desde aproximadamente los últimos 15 años, en el contexto español se ha hecho mucho hincapié en la importancia de hablar del diálogo de identidades, como recoge esta obra editada por Trinidad Tortosa, que se generó en el ámbito mediterráneo, especialmente en el sur peninsular, entre el siglo III y el siglo I. Estas identidades supusieron un espacio de continua negociación, como veremos posteriormente, en la cual las cráteras de Piquía, gracias a los trabajos de Ricardo Olmos, de Carmen Rueda, de Arturo Ruiz y de Carmen Sánchez en cuanto a la identificación de los pintores, suponen un caso de excepcional importancia. He de decir en este punto que la historia del arte, en este sentido, necesita dar un paso adelante y necesitamos nosotros, historiadores del arte, seguir aportando desde el campo de los estudios visuales y desde nuestra disciplina para que estos objetos, estas crateras, sean interpretadas desde nuestro enfoque disciplinar. Lo que voy a presentar hoy supone una continuación o viene a dialogar con el trabajo iniciado por Olmos ya hace casi una década, en el cual exponía cuál había sido la vida social, la amortización y las visualizaciones que estas crateras sufrieron a lo largo de su existencia desde Atenas en el siglo IV, donde fueron creadas, hasta su llegada a la península ibérica en la primera mitad del siglo IV, en el mundo ibérico pleno, hasta posteriormente y finalmente su traslado y depósito en Piquía en el siglo I a.C. Por lo tanto, uno de los principales retos de nuestro trabajo es reconstruir un marco metódico y sistemático que nos permita entender cómo y por qué las crateras griegas del siglo IV acabaron en Piquía en el siglo I. Y para ello nos hemos servido de herramientas pertenecientes a los estudios visuales, pero no solo pertenecientes a nuestra disciplina. Este intento de sistematización, de orden y de análisis, que es tremendamente útil y necesario para los que pensamos desordenadamente como yo, empezaría por el establecimiento del origen fundacional, del argegetes, de este concepto griego que ahora analizaremos y que viene a definir cuál es el héroe fundador de un territorio en el contexto mediterráneo. Posteriormente pasaremos a hablar de cómo, a partir de la identificación de este héroe fundador, se construye una ideología o una mitología nacional, haciendo referencia al concepto de Marcel Detienne, mitideología, que se refiere a la construcción de ideologías nacionales a partir de argumentos míticos. Posteriormente, una vez que se ha identificado a este argetetes, a este fundador, que se ha construido una mitideología a partir de este fundador, se llevan a cabo estrategias de inserción y de transición del mito en un tiempo y en un lugar concreto. A esto lo llamaremos mitomotricidad. Y por último, estas piezas, estas crateras, necesitan ser visualizadas, necesitan ser dramatizadas para que se lleve a cabo una dramatización del nuevo estatus identitario, lo cual constituirá el último paso en el análisis de estas piezas. Por lo tanto, este será el esquema que seguiremos y que sirve a nuestro entender para justificar la presencia de las crateras que fueron creadas en el siglo IV en Atenas hasta Piquía en el siglo I. El origen en el proceso de construcción de identidades míticas tiene su hito primero en el concepto de argegetes. Esto es, el héroe protector de una nueva fundación colonial que se encargaba de establecer un vínculo duradero, sobre todo en términos religiosos y económicos, entre la apoiquía, esto es, entre la colonia y la metrópoli. En el caso que tratamos, Gadir sería la colonia y Tiro sería la metrópoli. Estos argumentos fueron tratados ya desde hace casi un siglo con la obra de Richard Farner sobre los héroes griegos y su papel en las fundaciones de apoiquías en el contexto mediterráneo, hasta el negociado de identidades en el antiguo Mediterráneo, que es el objeto de estudio de muchos trabajos actualmente desde el punto de vista postcolonial. Por lo tanto, las dos figuras que nos van a interesar en este contexto serían, por una parte, la de Heracles Melcar, el cual, según nos dice Diodoro, sería el argetestes patridos, es decir, sería el fundador de la patria, sería aquel encargado de fundar Gadir en el contexto del Océano Atlántico debido a un oráculo que posteriormente analizaremos, y también sería muy importante la figura de Dioniso, que tal y como nos dice Nono de Panópolis,
aunque no es una fuente tardía, en sus Dionisíacas, nos cuenta que efectivamente Dioniso trata durante su visita a Tiro con Melcar, y ambos reciben mediante un oráculo en sueños el orden de fundar una nueva ciudad allá donde se encontrasen las rocas ambrosianas. No voy a entrar en estos detalles, pero lo importante es situar a Heracles Melcar como adjegetes de la fundación de Gadir, y como Dioniso sería el fundador o estaría participando en el proceso de fundación de Tiro. La reputación de Tiro se deriva de su poder talasocrático. Gran ciudad-estado fenicia en la actual costa del Líbano, fue durante mucho tiempo dueña del mar, no solo de sus propias regiones, sino de aquellas donde tuvo acceso. Sus colonias se extendieron casi por todo el mundo, por ejemplo, el mundo mediterráneo, Cartago en África, Tebas en Beocia o Gadir en el Océano Atlántico. La importancia y la tradición que se asocian a Tiro dan por supuesto que la orden oracular, según la cual fue fundada Gadir, se debe al traslado de los Sacra Herculis, de los restos de Hércules, y que por lo tanto la fundación de una ciudad en Hispania es otorgada por Heracles Melcar a los tiros para fundar esta ciudad que sería Gadir. Así nos lo cuentan Estrabón, cuando dice en el libro tercero que al contar historias del siguiente tipo sobre la fundación de Gades, los gaditanos recuerdan cierto oráculo que en realidad se les dio, dicen a los tirios, ordenándoles que envíen una colonia a los pilares de Heracles. O también Justino, cuando nos dice que después de los reinados sucesivos de Hispania, los cartagineses se apoderaron de los primeros gobiernos de la provincia. En efecto, los gaditanos procedentes de Tiro, por una orden señalada durante un sueño, trasladaron a Hispania el culto de Hércules. Sobre este origen fenicio y sobre su presencia en la bahía de Gadir se llevó a cabo un proceso de construcción identitaria, aquello que Marcel Detienne acuñó con la feliz expresión de mitideologías. Una mitideología sería una construcción de ideologías nacionales a partir de relatos míticos. En estas construcciones mitideológicas, los mitos operan como formas de condensación, donde las distintas versiones de estos mitos están sujetas a cambios. El relato que construye estas identidades nacionales se sirve, especialmente en el mundo griego, de parentescos ilícitos y ficticios, y en consecuencia radica no solo en las relaciones amistosas que podría fomentar entre distintas comunidades culturales y políticas, sino también en el valor simbólico de las imágenes y de las historias que son utilizadas para afianzar la memoria colectiva. Estas construcciones mitoideológicas destacan por el carácter dinámico de la configuración de los relatos míticos, aquello que Levi-Strauss definió como el principio de relación. Es decir, un mito es el conjunto de todas sus versiones, y el carácter dinámico de la configuración de los relatos míticos depende de este carácter dinámico, líquido casi, que hace que los mitos vayan evolucionando y que todos ellos formen un único relato. En nuestro caso será especialmente importante la relación que tiene Heracles Melcar desde sus orígenes en Chipre, como ahora veremos, hasta las imágenes encontradas en el contexto gaditano del Heracles gaditano, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que este principio de relación se debe a que todas las imágenes relacionadas con el mito de Heracles Melcar, desde Tiro hasta Gadir, responden a una misma construcción mitoideológica. La llegada de nuestras crateras áticas, con Heracles y Dioniso representados, está justificada por la construcción mitoideológica que se produjo en la bahía de la antigua Gadir, Fenicia, desde su fundación. En las aguas cercanas del actual islote de Santipetri, que se puede ver hoy en día elevándose por encima del nivel del mar gracias al maremoto de Lisboa de 1755, se construyó el antiguo templo de Melcar en época fenicia, que posteriormente fue resignificado como templo de Hércules gaditano o como Heracleion. Las riquezas de este templo fueron conocidas en la antigüedad, no sabemos si por las minas, los bosques, las fincas o los esbotos de los fieles y los dones de los mercaderes, pero sabemos que, por ejemplo, César, que había visitado Cádiz, mencionó las riquezas de este Heracleion. Las primeras pruebas iconográficas que tenemos de Heracles Melcar lo sitúan en Chipre, en esta región que actúa como conexión entre Siria y Grecia, y posteriormente, gracias al carácter sincrético y gracias a la apropiación y a la aculturación que, según algunos autores, se produjo entre Heracles Melcar y distintas figuras religiosas indígenas, llegó hasta
la zona de Gades en el siglo VII a través de estas estatuillas representando a Melkart y representando también a el rey mítico Baal, Amón, de Tiro, ¿vale? Melkart se identificaba con el rey mítico de Tiro llamado Baal, ¿no? Y por lo tanto supuso una deificación de este personaje que siempre oscila entre el mito y la historia, ¿eh? Y por lo tanto Heracles Melkart se asocia a el origen de Tiro y por lo tanto posteriormente a la fundación de Gades. Esto hace que lleguemos a este Hércules Gaditanus que se encontró en el entorno del Heracleion, que hemos visto anteriormente, del cual ya García Bellido dijo por el 63 que era prácticamente imposible realizar un estudio definitivo, dado que la complejidad en las cronologías, por ejemplo, esta pieza hay autores que defienden que es del siglo V a.C. y que debe su modelo a un modelo anterior de Mirón, del Heracleion de Samos. Hay otros autores que lo sitúan en el Alto Imperio Romano. No tenemos certezas seguras, pero lo que sí que parece es que obviamente llegó al entorno de la Bahía de Cádiz gracias a la figura de Heracles Melkart, que estuvo presente desde el siglo VII a.C. Como vemos en esta diapositiva, la dispersión de inscripciones e imágenes de Heracles en la península ibérica fue especialmente relevante en el sur. He marcado con un circulito azul dónde pudieron haber estado las crateras, por lo que posteriormente veremos en su primer viaje a la península, y dónde fueron trasladadas posteriormente a Piquía, a Arjona, para que veamos que es una zona en la cual la figura de Heracles estaba muy presente en muchos géneros, en inscripciones, en esculturas, en bronces, en pinturas, etc. Y además era una zona especialmente importante en cuanto al negociado de identidades, porque aquí tenemos todas las cecas que acuñaron moneda en esta época y que por lo tanto estaban continuamente reclamando un autorreconocimiento, ¿no? Estaban llevando a cabo este proceso mitológico por el cual necesitaban generar imágenes que fueran representativas de su propia identidad. Y en este sentido se produjo un negociado continuo de identidades. ¿Y qué identidades se generaron? Pues se generaron identidades asociadas todavía a Heracles Melkart, ¿no? Por eso tenemos estas monedas de primera mitad del siglo II, como esta que tenemos de Sex, que es la actual almuñeca, en la cual vemos la dimensión fundadora de Heracles Melkart, que vemos en la izquierda, en el anverso, con la piel de león y la clava, y otro ejemplo también de Sex, en el cual tenemos que destacar que, por lo tanto, lo que se está haciendo es generar identidades situadas, como dijo o como ha escrito Machuca de la Universidad de Málaga, ¿no? Curro Machuca, es decir, estas identidades no están contraponiéndose a la identidad romana, sino que se están integrando de manera que se está creando una identidad situada, concreta y localizada en cada uno de los lugares en los cuales se está acuñando moneda con una iconografía que responde a un pasado fenicio. Una vez construida esta identidad mitológica en un entorno concreto, a partir de la rememoración del Argegetes, como hemos dicho, se llevarían a cabo estrategias de inserción del mito en la época contemporánea. En este caso, en la época de Piquía, en el siglo I. Para definir este proceso me he servido de un concepto que acuñó el medievalista Ramón d'Abadal y de Vinyals en su estudio para els primers comtes catalans, que es el de mitomotricidad. Este concepto fue utilizado posteriormente por Jan Assmann, que lo definió como el complejo de símbolos, narrativos, historias profundas y movilizadoras que tienen un efecto contemporáneo y orientado al futuro, y que están, por lo tanto, relacionados con las narraciones y con las historias fundacionales. Este concepto será especialmente importante en el marco del estudio de las culturas del recuerdo, y la cultura íbera es claramente una cultura del recuerdo, ¿no? Que, sobre todo en largos lapsos temporales, como es el lapso temporal de la vida en nuestras crateras, precisa de procesos que propulsen a las comunidades hacia determinados comportamientos religiosos, políticos y económicos. De esta manera, el mito aquí es una forma de referencia al pasado, una forma de memoria y extrae del pasado una base de identidad. En nuestro caso, la principal estrategia mitomotriz fue el traslado, conservación y amortización de las crateras sáticas desde el siglo IV en Atenas hasta un lugar
cerca de la bahía de Cádiz, como hemos visto, que no sabemos identificar, y posteriormente su traslado a la Urgoa Alba o actual Arjona, donde fueron encontradas en el cerro de Piquía. Por lo tanto, es esta inserción del mito la que hizo que las crateras continuamente se fueran custodiando y se fueran trasladando a distintos espacios, seguramente todos ellos funerarios. Este concepto de motricidad ha dado mucho de sí en el contexto, sobre todo, de los estudios de Anthony Smith sobre la identidad nacional en los 90 y de John Armstrong en el 82. Y lo que podemos decir para resumir es que para que estas estrategias mitomotrices fueran adoptadas por una comunidad, se precisaría o sería necesario que esa comunidad tuviese un nombre, que tuviese un mito de ancestros comunes, que compartiese un recuerdo, que compartiese también un idioma y una religión, que compartiese un origen y una patria y que estuviera compartiendo un sentimiento de solidaridad o de pertenencia a una comunidad. Que estas 6 puntos se cumplan en su totalidad es complicado, y en el caso de Piquía sí que podemos decir que casi todos ellos están presentes y que por lo tanto podemos afirmar que efectivamente hay un sentimiento de identidad nacional que se está reivindicando, ¿vale? Además, el concepto de mitomotricidad es muy útil en la actualidad y desde los años 90 se utiliza sobre todo en la zona de los Balcanes y para reivindicar las identidades nacionales que surgieron después de la guerra, y también en la zona de Cerdeña en relación a la cultura corsa. Por lo tanto, llegamos al espacio funerario, llegamos a esta cámara funeraria de Piquía, donde encontramos no solo nuestra cratera, sino otras crateras que nos están hablando de temas relacionados con la heroización de Heracles, con la centauromaquia, con las escenas de banquete, con el baño nupcial, con escenas de matrimonio. Es decir, hay una referencia directa al mundo dionisíaco, a la heroización, al cortejo nupcial. Algunas autoras han analizado estas crateras desde un punto de vista de género, desde una perspectiva de género, y los resultados, desde mi punto de vista, son bastante convincentes. Se estaría produciendo, por lo tanto, una objetualización del mito, es decir, estos objetos estarían fijando materialmente el mito del origen. Esto es lo que Lluís Duc definió de manera muy acertada como el apalabramiento del mito cuando hablamos de literatura. Igual que un poema apalabra el mito, estos objetos objetualizan el mito porque lo están fijando materialmente. Y están fijando materialmente la función genealógica del mito, ¿no? Cómo efectivamente, gracias a esta función genealógica, se está llevando a cabo una identidad, se está rememorando una identidad mítica, conservada y transmitida. Uno de los aspectos fundamentales para seguir cuadrando todo este contexto es el hallazgo de una urna de plomo en caracteres ibéricos meridionales que Javier de Oz se encargó de traducir hace unos años, en 2015. La urna estaría hablándonos de un personaje, este Iltirtiltir, que sería el nombre de un príncipe ibérico, hijo de Caterutu, y que por lo tanto estaría haciendo mención a un origen tartésico, fenicio, de la zona de la bahía cercana de Huelva, Sevilla, Cádiz, toda esa zona, por lo cual nos estaría diciendo que este príncipe Iltiltirtir, habría sido el encargado de llevar consigo las crateras desde un lugar alejado de Piquía. Este dato es interesantísimo y nos llevaría a cuestionar el concepto de romanización, ¿no? Un concepto que ha sido identificado, tratado normalmente como una transferencia unidireccional, ¿no?, entre la cultura civilizadora y la receptora. Sin embargo, nuevamente, Curro Machuca, la Universidad de Málaga, ha definido de manera muy, muy acertada esto como una herramienta para generar una forma fenicia de ser romano. Es decir, no hay una reacción a lo romano, sino más bien hay una reivindicación de lo fenicio y, por lo tanto, una adaptación al contexto de la romanización. Las teorías postcoloniales en la última década han ayudado mucho a fijar estas nuevas visiones sobre las identidades del sur peninsular. Podríamos decir, por lo tanto, que efectivamente esta cratera es un Keimelion, y aquí me refiero a otro proyecto en marcha también de compañeros del departamento, de Juan Luis González García y de Elena Alcalá, sobre reliquias y memorias entre la antigüedad y el mundo moderno,
que también fue planteado con mucha generosidad cronológica espacial y que ahora dialoga con este sobre identidad de Palomino. Nuestra cratera sería un Keimelion, sería un objeto tesorizado, como dice Olmos, sería un objeto atesorado que transmite memoria, que transmite historia. Como decía Steiner, el lenguaje y silencio sería un dique contra el olvido. Igual que las palabras del poeta, las culturas del recuerdo ayudan a fijar la memoria, estos objetos ayudan a fijar la memoria, a fijar el tiempo, la identidad, y serían una estrategia contra la anomia religiosa, es decir, contra la falta de leyes, contra la falta de identidad. Por lo tanto, estas crateras podemos decir que son uno de los casos más claros que podríamos definir como Keimelion en el contexto antiguo. Avanzo y vamos a pasar a analizar el contenido iconográfico de la cratera. Porque, claro, todo esto se basa en identificar las figuras y el mensaje final que esta pieza nos está transmitiendo. Empecemos, antes de nada, por un aspecto que desarrollaremos posteriormente en otras partes del proyecto, y es aquello relativo a la narración visual, ya que estamos convencidos de que estas crateras generan identidad no por el espacio que ocupaban, no solo por el espacio, no solo por dónde habían sido expuestas, no solo por sus visualizadores, sino también por su contenido iconográfico y por la manera en el que se cuentan historias a través de las imágenes. En este caso, tendríamos de referirnos a los trabajos sobre narratología que desde Stanbury O'Donnell en el contexto griego a Mickey Ball en la actualidad trabajan sobre esta forma de este análisis de cómo se narran historias con imágenes. En ese sentido, la parte superior de las crateras sería donde podemos identificar a los caracteres o personajes que dotan de contenido al vaso, y la parte inferior sería aquello que podríamos denominar como una fórmula visual, ¿no? Aquello que el filólogo Milan Parry en 1928 aplicó a los versos homéricos, según el cual Homero utilizaba fórmulas poéticas, cláusulas poéticas, que lo que hacían era fijar y completar los versos de manera automática. Es decir, Aquiles, el de los pies ligeros, la Atenea de ojos garzos, la Aurora de rosáceos dedos, todo ello lo que venía a hacer era completar los versos a través de una medida concreta. Pues efectivamente los personajes de abajo serían fórmulas gestuales que vendrían a completar la estructura visual del conjunto. Lo que a nosotros nos interesa especialmente son los personajes de, como veis en un primer momento, de Heracles, que aparece en su Naiscos, con clava, se le está ofreciendo una pátera, y de Dioniso, que aparece en la cara de la derecha, que veis, que está siendo divinizado, un Dioniso joven, imberbe, y que por lo tanto estaría ofreciendo un modelo iconográfico concreto. ¿Qué tienen en común Heracles y Dioniso? ¿Por qué apostamos por esta identificación iconográfica? Primero, porque ambas son personajes fundacionales. Ya hemos visto cómo Heracles, Melcar, está relacionado con la fundación de Gadir, y cómo Dioniso está relacionado a través del texto de Nono de Panópolis con la fundación de Tiro. Por lo tanto, serían divinidades oraculares ambas. También serían divinidades fundacionales, perdón. También serían divinidades oraculares, es decir, fue un oráculo el que dio por supuesto que había que trasladar los Sacra Hércules a la ciudad de Hispania que debía ser fundado, que es Gadir. Y también sabemos que Dioniso está completamente y concretamente relacionado con actos oraculares a través del texto de Nono de Panópolis y a través de su relación con una figura de la que posteriormente hablaré, que es Ino Leucotea. Son ambas divinidades que también han sido tratadas en un contexto de catapontismos, es decir, el catapontismos es aquella escena o aquel relato antiguo por el cual se lleva a cabo un salto iniciático que se reviste de contenido escatológico. El agua, el mar, está propiciando un cambio en el estatus de mortal a divino en las figuras y en los personajes que llevan a cabo este catapontismos. El origen nos lo narra Heródoto con el poeta dionisíaco Arión, que es
asaltado por piratas y lo obligan a arrojarse al mar. Justo antes de arrojarse, él entona una última canción que se convierte en lamento fúnebre y cuando va a caer al mar es salvado por un delfín y por lo tanto posteriormente pasa a formar parte del reino de los vivos como aquel que está relacionado con la vida, con la memoria y con el canto a través de este catapontismo. ¿De acuerdo? Entonces, estas figuras están relacionadas, todas ellas, con un tránsito. Es lo realmente importante. Estamos en un espacio funerario y en el cual tanto Heracles como Dioniso nos están hablando de un tránsito desde la esfera de lo terrenal, como vemos en la cratera en la cara de Heracles, a la esfera de lo divino, como vemos en la cara de Dioniso. Esto casa perfectamente con la cultura visual íbera, que estaba muy relacionada y estaba muy acostumbrada a que se llevasen a cabo y a que se desplegasen conjuntos y programas iconográficos relacionados con una concepción vertical del mundo, como dice Ignasi Grau y Carmen Rueda, donde queda fijada la inaccesibilidad natural a los espacios superiores o al inframundo, donde se representa una multiplicidad de paisajes y caminos hacia el más allá. Por lo tanto, esta iconografía estaría hablándonos de un tránsito desde la vida hasta la muerte, de una salvación, de igual manera que el difunto en este espacio funerario tiene que ser recordado. Gracias a su identidad, este programa iconográfico está rememorando este episodio de tránsito. Aquí vemos en detalle la cara de Heracles con el Naiscos, Aino Leucotea, que es una de las principales dudas que tenemos, ¿no? Y que la relacionamos con la mitología de la casa de Cadmo. Ino se convirtió en Leucotea después de su muerte, por lo tanto se divinizó, de igual manera que Melicertes se convirtió en Palemón, ¿no? Aquí Melicertes aparece con la cornucopia que está relacionada con la fecundidad. En la cara de Dioniso vemos a Dioniso imberbe, como hemos dicho anteriormente. Estamos ya en la cara de la divinización porque tenemos a Zeus y a Atenea, tenemos a Ino Leucotea y a Melicertes Palemón. Repito, estas son las imágenes o las figuras que más dudas nos crean. Y tenemos la parte inferior de la cratera, que es esta fórmula gestual y esta fórmula visual que hemos definido anteriormente. La relación de Dioniso con Delfos es quizá el argumento más importante de esta cara, ya que vemos que Melicertes Palemón está sobre un ónfalo, ¿no? Sabemos por muchas fuentes que Dioniso estaba presente en Delfos, ¿no? Y como dijo Suárez de la Torre, no es que realmente se produjese un fenómeno de resurrección, sino que sabemos que Dioniso obraba desde Delfos, desde el más allá, y seguía siendo eficaz en todos sus actos oraculares, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que efectivamente Dioniso estuvo presente en Delfos y así nos lo dicen las fuentes. Además, uno de los puntos más importantes es la relación que tiene Leucotea con todo lo relacionado con el mar, ya que, según nos podemos leer en el himno órfico 72, si no recuerdo mal, ella es la encargada de, como podemos leer, guardiana de la humanidad, que retoza entre olas, que se encarga de salvar a las naves, que socorre a los navegantes, que protege a los iniciados. Por lo tanto, en un contexto de talasocracia fenicia, en un contexto de fundación y en un contexto de catapontismos, tiene especial sentido que Ino Leucotea esté relacionada con Dioniso y esté relacionada con este origen mítico fundacional de Tiro y de Gadis. Por lo tanto, diríamos que se está reivindicando un origen mítico relacionado con la casa de Cadmo, con Ino, con Cadmo, que sería hijo de Agénor, que es el fundador mítico de Tiro, con Europa, que era hermana de Cadmo, con Ino, que es hija de Cadmo, que posteriormente va a ser Ino Leucotea, con Melicertes, que va a ser Melicertes Palemón, y con Dioniso. Esta reivindicación de la casa de Cadmo es relevante, sobre todo a partir de los estudios de Josephine Crowley-Quinn, ¿no? Que nos habla de cómo se generan identidades bajo el dominio romano en distintos asentamientos fenicios, o lo que es lo mismo hablar del Mediterráneo de Heracles, y todo ello a partir de los trabajos fundamentales que Corinne Bonnet llevó a cabo con
la casa de Cadmo y cómo en la Fenicia helenística se generaron este tipo de reivindicaciones míticas. Por último, el último paso que nos queda, después de haber fijado el origen mítico, de haber explicado cómo se generaron estrategias mitideológicas, de haber explicado cómo la mitomotricidad hizo que las crateras se llevasen a la tumba, tenemos que atender a la dramatización. La dramatización del estatus es un concepto de Walter Burke que aplicó a las religiones mistéricas griegas y nos habla de cómo efectivamente los iniciados sufrían un cambio en el estatus cuando terminaban todo el proceso iniciático. De esta manera yo me refiero a cómo en este espacio funerario concreto el homo religiosus, siguiendo el concepto de inertia aliade, un concepto que sé que tiene muchos críticos y también muchos adeptos, pero que yo creo que en este contexto es absolutamente necesario, pues en este contexto funerario el homo religiosus lleva a cabo una reivindicación de la memoria larga. Este es un concepto de Arturo Ruiz, ¿no? Cómo el espacio sagrado no es homogéneo y cómo a partir de la visualización de estas crateras en el espacio religioso se reivindica un tiempo antes del tiempo. Se habla del illus tempus, ¿no? Se lleva a cabo casi un ejercicio ahistórico, ¿no? En el cual estos objetos están rememorando un tiempo que es mucho anterior al propio tiempo en el que son vistos, ¿no? Por lo tanto, se lleva a cabo un régimen escópico sacramental. Y aquí me parece muy importante hablar de régimen escópico porque está relacionado con una construcción no natural, del orden visual, ¿no? Una construcción artificial, cultural, de los objetos en un determinado contexto. Y me gusta hablar de sacramental porque es un concepto que acuñó, que utilizó el sociólogo Peter Berger en los años 60, y que es el de consumo sacramental, ¿no? Él decía que no es lo mismo comerse una hamburguesa en el McDonald's de la Plaza Pushkin de Moscú el 31 de enero de 1990, cuando la cadena de restaurantes abrió su primer restaurante en Rusia, que comerse una hamburguesa en cualquier otro lugar en hoy día 20 o 21, no sé en qué día estamos, de enero de 2021. Comerse una hamburguesa en ese espacio concreto es un consumo sacramental, identitario y dirigido. De igual manera, la visualización de estas crateras en el espacio funerario, en esta cámara principesca de Piquía, es un consumo escópico sacramental, ¿de acuerdo? Porque está generando identidad y está generando un recuerdo concreto. Todo esto llevaría consigo una dramatización identitaria. Por lo tanto, la cámara funeraria sería un espacio de dramatización identitaria. Las cámaras funerarias, los espacios funerarios, son los principales espacios en el mundo antiguo en el cual se lleva a cabo esta transformación identitaria. Porque cuando alguien veía estas imágenes, después de verlas, era más fenicio, o era más griego, o era más romano. Es decir, dramatizaba un estatus. Y de ahí el título de mi conferencia. Finalmente, para ir acabando, diré, por lo tanto, como conclusión que estamos cerca de afirmar que esta cratera está reivindicando una triple identidad. Una identidad griega, ya que es una cratera que proviene de Atenas, del siglo IV. Está reivindicando una identidad fenicia, ya que el contenido iconográfico está haciendo alusión al origen fundacional de Tiro, al origen fundacional de Gadir, y por lo tanto los personajes que están representados en la iconografía están rememorando una identidad mítica. Y también está reivindicando una identidad romana, porque obviamente estamos en Piquía, en el siglo I, en un contexto romano, y por lo tanto está reivindicando una identidad situada, como hemos dicho, una forma fenicia de ser romano. Por lo tanto, la compleja identidad de esta cratera atendería a estos tres factores. El 11 de diciembre de 2017, el rey Felipe VI inauguraba oficialmente el Museo Internacional de Arte Íbero de Jaén. Y la presidenta de la Junta por aquel entonces, Susana Díez, decía literalmente que en un momento en el que en este país todos buscan las raíces y la historia de nuestros pueblos, aquí en Andalucía, una tierra que fue habitada por distintas civilizaciones, podemos poner las luces largas hacia el futuro. Más allá del acto de inauguración, lo que me interesa es el contenido identitario de las palabras de la entonces presidenta, que nos llevan a afirmar que el museo de Jaén
como otrora lo fue la Cámara Funeraria de Piquía, se ha convertido en un espacio de consumo visual sacramental, donde las miradas siguen buscando una identidad, un estatus, un linaje, una estrategia mitomotriz concreta, una construcción mitoideológica que quizá sea más antigua de lo que imaginamos. Igual que en la antigüedad se reivindicaban y se dramatizaban las identidades en espacios funerarios, en espacios de muerte, en espacios relacionados con la muerte, pero también con la reivindicación de un linaje y con la preservación de una identidad mítica, hoy en día la visualización de estas piezas en museos de entidad nacional, internacionales, supone también una construcción metodológica. E ir a esos museos a visualizar estas piezas es una estrategia mitomotriz que nos hace recordar cuál es nuestro origen. Un origen que, y aquí recuerdo las palabras de una querida amiga mía, Lorena, asturiana ella, que siempre me dice que tú que eres murciano eres casi fenicio, ¿no? Yo quiero pensar que esto no lo dice en el sentido médico del término, cuando el vate griego se refería a los fenicios como rapaces, intrigantes, falaces, portadores de 1000 baratijas, mentirosos, etcétera. Espero que no. Yo espero que lo diga como todos los asistentes de este seminario nos gustaría interpretarlo, como un paso más hacia la comprensión de las estrategias y de las imágenes que nos han llevado a construir una identidad mítica tan compleja como actual. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. ¿Ya? ¿Veis mi presentación o ya ha salido, no? Sí, ya ha salido. Sí. Vale, gracias. Bien, muchísimas gracias por la novedosa e interesantísima intervención. ¿Se me escucha bien? Ahora sí. Sí. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por tu novedosa e interesantísima intervención. Y abrimos ahora un pequeño turno de intervenciones para quien quiera hacer alguna pregunta, aclaración, duda, en fin, etcétera. Sí, José. Jorge, muchas gracias por tu intervención interesantísima. Me acordaba al final de tu charla cómo las reflexiones de Adorno sobre el museo empiezan justamente con la disquisición etimológica entre museo y mausoleo, ¿no? Pero más allá de eso, que es mera anécdota, me preguntaba hasta qué punto, y por si podrías ahondar en ello, esta triple identidad de la que hablas de la crátera de Piquía, griega, fenicia y romana, dependía o no de los usos que se le dio a la crátera o las que podemos suponer que se le dieron a la crátera, porque tampoco lo sabemos a ciencia cierta, me temo, ¿no? Sí, sí, claro, efectivamente esta crátera sería como un palimpsesto de identidades, ¿no? Como un objeto poliédrico que dependiendo del momento, del lugar y del espacio, sublimaría una u otra identidad, ¿no? Obviamente, claro, si pensamos en la primera amortización que tuvo lugar en la península, en un contexto que no conocemos, seguramente cercano a la bahía de Cádiz, ¿no? Ahí se estaría reivindicando una identidad fenicia, ¿no? Fenicia y griega, porque sería un objeto griego, pero cuyo contenido defendemos que está revelando una identidad fenicia. Obviamente, posteriormente, cuando se traslada en esa segunda vida, ¿no? En esta segunda amortización que se traslada a Piquía, ahí es cuando se le suma la identidad romana. Por lo tanto, digamos efectivamente que pues se está objetualizando en distintos momentos y cada una de esas vidas de la crátera está reivindicando una identidad. Al final, dado que la recuperamos en Piquía, yo creo que estas son las tres que se superponen y que dialogan. La fenicia, la griega y la romana, lo cual es bastante indicativo del panorama del sur peninsular, como hemos visto, ¿no? Porque era un panorama de continua negociación de identidades muy complejo y que nos está hablando de un origen semita oriental que, como he intentado decir al principio, quizá debería estar más presente de lo que está en nuestra compleja identidad nacional. Sí, en el discurso historiográfico no habitual sobre el arte antiguo en España, particularmente de los pueblos íberos. Pero me refería fundamentalmente, Jorge, a estas identidades. Las podemos discriminar desde el punto de vista del estudio del contexto en el que aparecen las cráteras, porque suponemos que son usadas,
pero no a partir del uso que suponemos que se le daba a estas cráteras, ¿no? Claro, sí, el uso, he pasado rápido porque ya miraba el reloj y me estaba poniendo nervioso que me iba. Efectivamente, se daba, es un tema muy complicado, ¿no? Porque no sabemos efectivamente cuáles son los usos religiosos postdeposicionales, es decir, después de que se llevase a cabo la deposición del cadáver o de los restos funerarios en el contexto funerario, por lo tanto no sabemos especialmente qué uso se le dieron. Yo hablo de la mirada, porque el único uso que sabemos que se le dio efectivamente es el de la visualización, el de la mirada, el del régimen escópico. Efectivamente formarían parte de una dramatización postdeposicional seguramente mucho más amplia que formaría parte de cantos, de alimentos, de sacrificios, de una dramatización mucho más amplia. Pero es muy difícil de construirla, no lo sabemos. ¿Puedo intervenir en esto un segundo? ¿Me oís? Se te oye, Carmen. No, simplemente para aclarar que la mayoría de las veces las crateras estas áticas en Andalucía tienen función funeraria y son urnas cinerarias que contienen los restos de los difuntos, ¿vale? No lo sabemos en el caso de Piquía porque, como explica muy bien Jorge, es una excavación de urgencia y no, el contexto no está claro, pero es más que probable que fuera un enterramiento múltiple y que esas cráteras contuvieran las cenizas funerarias, ¿no? Frente al uso griego, que ya sabéis que es la bebida en común, mezclar el agua y el vino en las cráteras, pero también en Grecia en algunas ocasiones tienen este sentido funerario, por ejemplo en Macedonia o en este tipo de lugares. Bueno. Muchas gracias a los dos. ¿Más intervenciones? Bueno, pues yo me voy a autoconceder la palabra, ¿no? Bien, resulta especialmente... ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, bien, vale. Bien, resulta especialmente atractivo, ¿no?, que se busque el linaje de origen fenicio en una crátera griega, ¿no? Es un elemento que puede resultar chocante, pero lo que tiene tu intervención es que rompes ese criterio simplista, ¿no?, de los unos y los otros, y en realidad el Mediterráneo antiguo, el Mediterráneo, desde luego prerromano, es un ámbito de conflicto, pero también de interrelación, de interactuación, donde circulan ideas, se asimilan conceptos que proceden de diferentes pueblos, ¿no? Griegos, fenicios. No es fatalmente siempre una historia de conflictos. Y evidentemente es cierto, claro, que la identidad tiene siempre, en muchas ocasiones, una base religiosa. Claro. Y además la utilización de Heracles, con la difusión de Heracles Mercader en el sur de la península, es especialmente atractiva, ¿no? Y además también la explicación que has dado, porque se está utilizando una identidad, o la búsqueda de una identidad a través de unas crateras griegas, en un momento donde se está produciendo, en todo el Mediterráneo, pero sobre todo en el sur peninsular también, un proceso que podríamos llamar de pérdida de identidad, ¿no?, de desetnización, de conversión, ¿no?, hacia la romanidad, lo cual me parece especialmente interesante, ¿no?, especialmente novedoso, es decir, cómo se produce este proceso también no solo de etnización, sino de pérdida de identidad. A mí me sorprende, ¿no?, me llama muchísimo la atención es que las crateras del siglo IV, ¿no?, se utilicen, se hayan conservado, ¿no?, y se sigan utilizando en el siglo I. Y también yo te sugeriría, bueno, pues quizás, no lo sé, ¿no?, algunos elementos de interpretación, ¿no?, que sugieren las crateras. Uno es la legitimidad, es decir, todos estos mitos primigenios, cuanto más antiguos, más legitimidad aportan, ¿no?, y por lo tanto puede tener también una explicación, bueno, genealógica desde luego, es decir, que traten de vincularse, ¿no?, su legitimidad genética o genealógica con todos estos mitos, pero que aporta también una legitimidad política. Quizás, no lo sé, es decir, algo Seguro. Que me sugiere la explicación que tú nos has dado. Y también, quizás, no lo sé, bueno, diría que sí, un contexto también heroico, ¿no?, de heroización
en múltiples sentidos, es decir, dentro del ámbito griego, un aspecto de la labor de los héroes o de heroización de una persona tiene que ver con los oikistai, es decir, con los fundadores, ¿no? Los fundadores, que es un elemento esencial dentro, como decía, de esta panorama de lo que es la heroicidad. Y también, bueno, no lo sé si se podría hablar de algún concepto que tenga que ver con el agón, ¿no? Con los atlas, porque al fin y al cabo, bueno, Melicertes, ¿no? Pues tiene mucho que ver desde el punto de vista griego con la fundación mítica, el origen mítico de los juegos, ¿no? Los juegos sísmicos en Grecia, ¿no? Entonces no sé también si hay también, cabe, no lo sé, esa posible o esas posibles interpretaciones, ¿no? en el mundo de las imágenes, que es evidentemente poliédrico, ¿no? Nada más. Sí. Muchas gracias. Nada, gracias. No, simplemente apuntar que efectivamente en esta época de romanización se produce la sublimación de las identidades fronterizas, ¿no? Como tratan muchos autores desde el siglo XIX, desde Taylor, que hablaban de la cultura como hábito y cómo las identidades fronterizas subliman o necesitan reivindicar su identidad, ¿no? Y en cuanto a la reivindicación política está clara porque Detienne, cuando habla del concepto de mito ideología, que a mí me gusta mucho y creo que es muy necesario aquí, habla de que estas construcciones mito-ideológicas se llevan a cabo desde las élites políticas, ¿no? Como una construcción que está reclamando una oficialidad identitaria para un pueblo concreto. Por lo tanto, efectivamente, también hay una lectura política de estos héroes fundacionales. Gracias, José. Muchas gracias.